Imagina un lugar oculto en uno de los rincones más inaccesibles y brutales del planeta. Un refugio tecnológico subterráneo en la gélida Patagonia chilena, habitado por seres de aspecto nórdico, capaces de curar enfermedades terminales y poseedores de una sabiduría que aplasta nuestra comprensión humana. No es el guión de una superproducción de Hollywood, es el núcleo de la isla Friendship, el caso ufológico y paranormal más complejo, masivo y fascinante del hemisferio sur. Pero lo que en los años 80 comenzó como un milagro de salvación celestial transmitido por radio, terminaría destapando una de las maquinaciones de control mental e inteligencia militar más aterradoras de nuestra historia. Prepárate, porque hoy vamos a destrozar el mito, pieza por pieza. Para entender el nivel de paranoia de esta leyenda, hay que viajar al Chile de los 80. Bajo un clima asfixiante de toque de queda, secretismo y censura, la radio ciudadana de 11 metros era el único puente hacia la libertad. En 1984, el comerciante santiaguino Octavio Ortiz compró una radio para hablar con su familia, pero sintonizó algo que le heló la sangre. Las voces al otro lado decían llamarse Ariel, Alberto y Miguel. Tenían un extraño acento gringo, alemano marcadamente nórdico. Hablaban con una cortesía impecable, casi como eruditos europeos, y mantenían diálogos de horas sobre física avanzada, medicina y profundos secretos bíblicos. El terror domiciliario, los seres parecían dioses. Sabían exactamente lo que Ortiz y su familia hacían dentro de su propia casa, en tiempo real. Le advertían de cosas cotidianas. Se autodenominaban portadores de la ciencia de los ángeles. En un país de fuerte herencia católica, esta mezcla perfecta entre ufología y religión no provocó el pánico de una abducción, sino una devoción absoluta y ciega. El mito se salió de control cuando entró en escena su profeta principal, Ernesto de la Fuente, un hombre que se presentaba con la autoridad intachable de un ingeniero civil y veterano de Vietnam. Afirmó que en 1989 fue invitado a la isla para ser curado de un cáncer de pulmón en fase terminal. La travesía, relató haber zarpado en un misterioso velero blanco de 13 metros con extrañas antenas, el Mitilus II, desde puertos australes hacia un punto inexplorado del vasto e indómito archipiélago de los Chonos, en la región de Aysén. La base imposible, describió un acceso secreto escondido en una abertura entre dos rocas. Al llegar a la pequeña isla se encontró con un rústico portón y más adentro con una casucha donde había una entrada a un enorme ascensor hidráulico que bajaba a un complejo similar a un mall moderno de múltiples niveles. Aseguraba que el lugar tenía temperatura constante, aire puro filtrado, piscinas climatizadas e inmensos invernaderos, todo en plena zona subantártica. Tras 4 meses de exposición a extrañas luces y terminales de computación de otro mundo, volvió a Santiago completamente sano. A finales de los 90, la televisión abierta, a través del programa OVNI, convirtió esta historia en una verdad nacional. La narrativa era cautivadora. Pero cuando la ciencia empírica, la cartografía y el periodismo de investigación posaron su lupa, la majestuosa isla Friendship comenzó a desmoronarse bajo el inmenso peso de sus propias mentiras. Y aquí es donde la realidad se vuelve implacable. 1. El puesto de control geográfico. El relato fundacional sostenía que la gigantesca base era imposible de encontrar porque el archipiélago de los Chonos tenía más de 43.000 islas. La realidad, una revisión meticulosa de la cartografía oficial chilena revela que el conjunto insular tiene tan solo 1.048 islas e islotes. Esta brutal exageración de más de 40.000 islas inventadas fue diseñada intencionalmente por los creadores del mito para justificar por qué nadie, jamás, encontraba nada. 2. La pesadilla termodinámica y geológica. Desde la ingeniería civil moderna, la historia es un chiste de mal gusto. Pretender construir un vasto mal subterráneo, con pesados ascensores en una zona compuesta por duro granito batolítico, y sujeta a alta actividad sísmica, habría requerido maquinaria de perforación a nivel industrial. Las pruebas inexistentes, esa obra titánica habría dejado un rastro innegable y kilométrico de escombros en los canales. Jamás se halló una sola piedra removida. La energía, mantener piscinas climatizadas y clima constante en latitudes subantárticas exige generadores industriales bestiales. Eso significa consumir toneladas de combustible al día. La logística de entregar miles de litros de diésel discretamente en el Mitilus II, un modesto velero de 13 metros, es físicamente absurda. Además, los satélites, patrullajes oficiales y vuelos privados sobre islas de interés como Kent, Melchor o James jamás han detectado una sola firma térmica anómala que hay del misterioso velero blanco con tripulación nórdica. Las rigurosas bitácoras de la Capitanía de Puerto de Quellón demostraron que nunca existió registro de una nave con ese nombre, tamaño y características. La verdad terrenal, investigaciones sugieren que Mitilus era en realidad una pequeña lancha de trabajo operada por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, en la zona. El padre de la Fuente, un hombre influyente en la administración pública, conocía la embarcación. Su hijo simplemente tomó un nombre real de la memoria familiar y lo disfrazó de misterio alienígena para engañar a los pescadores locales. El golpe de gracia se lo llevó Ernesto de la Fuente. La Asociación Escéptica de Chile auditó su vida y encontró, sin margen de error, al menos 14 puntos clave de falsedad en su testimonio. Su vida entera era una farsa. El ingeniero fantasma no poseía ningún registro de titulación en la Universidad de Concepción, ni en ninguna otra universidad del país. El soldado de cartón, su heroica historia como veterano de la guerra de Vietnam relatada en su autobiografía que pocos han llegado a leer fue desmentida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se comprobó que le robó íntegramente la historia de combate a un ex compañero de trabajo. El milagro médico que nunca existió, la piedra angular del mito.
Ernesto jamás presentó una simple biopsia, escáner o radiografía que confirmara que tuvo cáncer de pulmón en 1989. La ironía final, Ernesto falleció en 2019. No por causas naturales de un hombre curado por ángeles, sino ahogado por un agresivo enfisema pulmonar crónico. Una enfermedad directamente vinculada al tabaquismo extremo, hábito que él juraba haber abandonado gracias a los extraterrestres, pero que en la estricta realidad lo mató lentamente durante décadas. Al descartar a los extraterrestres benevolentes, surge una pregunta que congela la sangre: si no eran alienígenas, quienes vigilaban la casa de Octavio Ortiz y orquestaban las transmisiones. La respuesta nos arrastra a los pasillos más macabros de la dictadura militar chilena. Documentales como el revelador Isla Alien conectan directamente a Friendship con la temida CNI, Central Nacional de Informaciones. El espionaje real, los seres no tenían clarividencia. La asombrosa omnisciencia sobre lo que Ortiz hacía en su casa era el resultado de una intervención ilegal de sus líneas telefónicas y espionaje físico desde la calle. Agentes de inteligencia en terreno le pasaban la información a falsos locutores en Santiago. El cómplice operativo, Hugo Draper, el nodo central que difundía los mensajes entusiastamente, era un hábil radioaficionado con vínculos probados con los servicios de seguridad del Estado. En un país militarizado, nadie transmitía horas en la banda ciudadana sin ser censurado, a menos que el propio gobierno te estuviera protegiendo. El verdadero monstruo, Ernesto de la Fuente, no era una víctima buscando salud. Registros judiciales vinculados al informe Retic lo involucran operativamente en la violenta detención y desaparición de los civiles Luis Lobos y Carlos Maldonado, llegando al extremo de facilitar su automóvil personal para llevarlos a retenes clandestinos donde se les perdió el rastro para siempre. La isla Friendship no fue un encuentro cercano del tercer tipo, fue, en la más estricta y aterradora realidad, un gigantesco laboratorio social a cielo abierto. Un experimento de control mental y una elaborada operación de guerra psicológica, una auténtica PSY-OP de manual militar, diseñada con una frialdad clínica. En 1982, Chile atravesaba una de las crisis económicas más brutales de su historia, el desempleo se disparaba, las protestas comenzaban a encender las calles y la tensión social amenazaba con desestabilizar al régimen. ¿Qué mejor manera de desviar la atención pública que sembrar la semilla de un misterio divino en el fin del mundo? Pero los objetivos de la dictadura iban mucho más allá de una simple cortina de humo. Necesitaban identificar y vigilar de cerca a quienes poseían radios de largo alcance, los únicos ciudadanos con la capacidad técnica de romper el estricto cerco informativo y comunicarse con el exterior. Al crear este enigmático teatro radial, lograron que los propios vigilados se entregaran y reportaran voluntariamente. Y lo más perturbador, probaron empíricamente cómo una población aterrada se somete de forma ciega y absoluta ante narrativas de autoridad superior. Fue un plan tan retorcido, tan macabramente sofisticado, que la inteligencia militar utilizó a expertos en teología y antiguos dialectos de hebreo bíblico. Insertaban estos enigmáticos códigos sagrados durante sesiones de hipnosis a los radioescuchas más vulnerables, manipulando su fe más íntima para convencerlos de que no estaban hablando con espías del gobierno, sino con emisarios directos de Dios.